Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. En el día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar con la parte de glándulas anexas. Seguimos con la unidad número 3 de sistema digestivo. Y en esta tirada vamos a hacer hígado y páncreas. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre hígado y Celeste va a preparar una clase de páncreas que la vamos a subir al mismo tiempo. Para hablar un poquitito de hígado, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, por ejemplo, algunas generalidades. Vamos a decir que es el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? Con un peso aproximado de 1500 gramos, ¿sí? Es un órgano especializado, si no es el más especializado después del cerebro, por las distintas funciones que tiene. Tiene una función como glándula endocrina y una función exócrina. Se encarga de metabolizar y detoxificar muchas sustancias y ahora lo vamos a detallar o a nombrar algunas de ellas. Podemos ubicarlo, si recordamos lo que es la regionalización y la topografía, podemos ubicarlo en lo que es hipocondrio derecho y epigastrio. Si hacemos un pequeño dibujo, podemos ver que dentro de lo que es la cavidad abdominal, el hígado ocupa todo el hipocondrio derecho y el epigastrio. Esto vendría siendo la cúpula diafragmática y está completamente cubierto por lo que es la parrilla costal, ya sea en la parte anterior como en la lateral. Está conformado por un epitelio especializado, ¿sí?, que está ordenado con una distribución muy particular y con una doble circulación. Nosotros vamos a ver que tiene o compone lo que se conoce como un sistema porta. Un sistema porta viene a ser un capilar interpuesto entre la circulación de dos tejidos. ¿Sí? No es lo que estamos acostumbrados de una circulación final, por ejemplo del riñón, que llega la sangre a los capilares y vuelve a la circulación general, sino que esto es como un bypass entre lo que pasa a ser la circulación general. Nosotros tenemos que drena toda la sangre del sistema digestivo y la vuelca a la circulación general luego de pasar a través de este sistema porta por el filtro que es el hígado, ¿sí? Eso como para tener en cuenta algunas de las generalidades. Ahora vamos a entrar en detalle en algunas cuestiones de anatomía de superficie para luego hacer un análisis de la estructura histológica en detalle de cuál es la unidad funcional del hígado. Muy bien, pasamos ahora a detallar un poquitito las funciones. Como dijimos, tiene infinitas, o bueno, tal vez no infinitas, pero una gran cantidad de funciones que tienen que ver con aspectos tanto endocrinos como exócrinos. En primer lugar, se encarga de lo que son la síntesis proteica o la síntesis de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Tiene que ver esto con proteínas presentes en la sangre que tienen muchas funciones específicas, como pueden ser generar un gradiente oncótico o un tipo de presión que retiene los líquidos en la sangre. Funcionan también proteínas que son transportadoras de distintas sustancias, transportadoras de distintas vitaminas o distintos elementos que son necesarios para la vida. Por otro lado, la función exócrina del hígado, que tiene que ver con la síntesis y excreción de la bilis. La bilis es un
fluido que lo que hace es emulsionar las grasas en el sistema digestivo para que sea más fácil su absorción. La síntesis se produce en el hepatocito, viaja a través de todo el sistema biliar intrahepático, es almacenada la bilis en la vesícula biliar y ante la ingesta de algún tipo de comida, que son lo que conocemos como comidas colecistoquinéticas, es volcada en la segunda parte del duodeno a través de la polla de Vater junto al líquido pancreático. La bilis es volcada en la luz del intestino para emulsionar los alimentos. Por otro lado, interfiere en lo que es la detoxificación de distintas sustancias o fármacos y el metabolismo de muchos de ellos. Muchas veces es necesario un paso hepático, lo que conocemos como paso hepático de ciertas sustancias o fármacos para que estos se activen o justamente se inactiven. Sirve como un almacén de energía, principalmente de glucógeno. El azúcar que uno no utiliza, presente en la dieta, en la alimentación, que no la va a utilizar inmediatamente para alguna tarea, es almacenada como glucógeno, que es un elemento de rápida conversión a glucosa para hacer una rápida utilización en caso de ser necesario. Pero si no se utiliza, se almacena en glucógeno, se almacena en el hígado como glucógeno. Sirve como almacén de hierro en formato de ferritina. El principal almacén de hierro que tiene el cuerpo, el cual es utilizado para la síntesis, conformación y metabolismo de los eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos son los elementos formes de la sangre encargados de transportar el oxígeno a los distintos tejidos. Sirve también como almacén y lugar de activación de distintas vitaminas, como la vitamina A, por ejemplo, y la vitamina D. Interfiere en lo que es la síntesis de factores de coagulación, muy importantes para mantener lo que se conoce como hemostasia sanguínea. La hemostasia no es más ni menos que las distintas fases que tiene la coagulación de la sangre, lo que conocemos como tapón plaquetario o formación de un coágulo propiamente dicho. Para la formación de un coágulo de sangre propiamente dicho son necesarios factores de coagulación que son sintetizados en el hepatocito, en el hígado. Después interfiere en lo que es el metabolismo y transporte de lípidos. ¿Sí? Todas aquellas sustancias o alimentos que no son utilizados rápidamente, como por ejemplo las azúcares o las grasas, si no se van a quemar rápidamente, son almacenados en el hígado. Esto puede traer algunas consecuencias clínicas, patológicas, cuando hay un exceso de depósito de grasas en lo que conocemos como hígado graso. ¿Sí? Excede igual a esta clase, pero es cuando empieza a deteriorarse la función hepática porque es reemplazado el tejido propiamente dicho hepático por tejido graso. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Muy bien, seguimos un poquitito con lo que es la anatomía de superficie. Básicamente vamos a distinguir dos caras del hígado. Dos caras. Una cara diafragmática, ¿sí? Y una cara visceral. Vamos a comenzar con la cara diafragmática. La cara diafragmática tiene una vista anterior y una vista posterior. La misma cara diafragmática la podemos ver por delante o por detrás. Esto vamos a decir que es posterior, la vista posterior de la cara diafragmática, y esta es la vista anterior.
De esta forma vamos a ver el diafragma en la vista anterior. ¿Qué estructuras vamos a ver o identificar en la vista anterior? Primero y principal, vamos a ver en el hígado lo que se conoce como ligamento falciforme, con una extensión de lo que se conoce como ligamento redondo. Al ver el ligamento falciforme, vamos a ver que divide al hígado en un lóbulo izquierdo y en un lóbulo derecho. O sea, en una de las primeras divisiones que vamos a ver respecto al hígado. Por otro lado, vamos a ver uno de los medios de fijación que ya vamos a detallar más adelante, en la parte superior de la vista anterior de la cara diafragmática, lo que se conoce como ligamento coronario. Es el medio de fijación del hígado al diafragma. Vamos a decir ligamento coronario. En los extremos, el ligamento coronario tiene dos ligamentos con forma de triángulo. El ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. ¿Sí? Son extensiones del ligamento coronario hacia adelante o hacia la parte anterior de los lóbulos diafragmáticos. Sabemos que si bien el hígado tiene una capa serosa propiamente dicha que se conoce como cápsula de Gleason, por otra parte esta cápsula, por encima de la cápsula de Gleason, está peritonizada. El hígado está peritonizado casi en su totalidad, ¿sí? Toda la cara anterior sí vamos a ver que está peritonizada, incluso con alguna extensión que ya vamos a marcar más adelante, con el epiplón menor, ¿sí? El epiplón menor es una extensión de peritoneo que fija el hígado al estómago y al duodeno. Pero si bien está casi totalmente peritonizado, en su cara posterior vamos a ver una zona desprovista de peritoneo que se conoce como área desnuda. El área desnuda es donde nosotros vamos a encontrar la salida de la vena hepática, de las venas hepáticas, de aquella sangre que entra al hígado, es drenada, luego de su metabolismo y proceso a través de las células hepáticas, es drenada y volcada en la circulación general a través de las venas hepáticas, ¿sí? Derecha e izquierda, hacia la vena cava inferior, abdominal, que viene ascendiendo por detrás, ¿sí? La vena a la cual también está fijada el hígado a través de el ligamento de la vena cava inferior. Ligamento vena cava inferior. De esta forma vamos a encontrar los medios de fijación del hígado. Los vamos a hacer en un reparo acá abajo. Medios de fijación. Pregunta de examen: ¿cuáles son los medios de fijación del hígado? Por un lado, vamos a decir el ligamento falciforme, lo vamos a marcar como 1, ¿sí? Ligamento falciforme. Ligamento coronario. Por otro lado, el epiplón menor, yo lo marco así solamente como epiplón menor, pero ustedes van a acordarse del teórico anterior, donde veíamos que el epiplón menor tiene dos partes, está conformado por dos ligamentos. Acá teníamos lo que era la curvatura menor del estómago y parte de la salida del duodeno, donde vamos a encontrar el ligamento hepatoduodenal y por otro lado el ligamento hepatogástrico.
¿sí? De esta forma conforman el epiplón menor como un medio de fijación del hígado. Y por último, ¿cuál es el último medio de fijación? El ligamento de la vena cava inferior por detrás. Ligamento vena cava inferior. Muy bien, vamos a pasar entonces a hablar de lo que es la cara visceral. Con esto que les hablo de el área desnuda, una pequeña característica que no recuerdo si lo dije recién, es que al estar parcialmente peritonizado el hígado con un área desnuda desprovista de peritoneo, se conoce como un órgano o uno de los pocos órganos que es mesoperitonizado. Un detalle. Es un órgano mesoperitonizado. Muy bien. Muy bien, pasamos entonces ahora a hablar de lo que es la cara visceral del hígado. Dijimos que tenía dos caras, la cara diafragmática, que la podemos dividir en anterior y posterior, y la cara visceral, si ustedes estaban viendo el hígado de frente, lo que vamos a hacer ahora es verlo por debajo. Entonces, la cara visceral vamos a tener que es más o menos esta forma. ¿Qué elementos encontramos en la cara visceral? Por un lado, vamos a tener lo que se conocen como surcos e impresiones. Vamos a tener principalmente dos grandes surcos que son, si decimos que esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y hacia aquí es derecho, vamos a decir que vamos a tener un surco longitudinal izquierdo, ¿sí? Y a su vez vamos a tener un surcos o excavaciones que se forman, que se conoce como surco longitudinal derecho. ¿Por qué están formados los distintos surcos? Por fosas o excavaciones. En el caso del surco longitudinal derecho, está conformado por la fosa de la vesícula biliar. Y por otro lado, en su parte posterior, por el surco de la vena cava inferior. Surco de vena cava inferior. A su vez, vamos a tener en el surco longitudinal izquierdo también dos formaciones. Uno, que es el surco del ligamento redondo. Si se acuerdan, el ligamento falciforme que está del otro lado se extiende hacia atrás formando un surco en el surco longitudinal izquierdo, que es el surco del ligamento redondo. Y por detrás vamos a encontrar lo que es otro surco más o una impresión más ligamentosa, que es el surco del ligamento venoso de Arancio. Y ustedes me van a decir qué significa eso. Muy bien, en la vida fetal intrauterina, el conducto venoso de Arancio es la forma que tenía de comunicar la sangre de la placenta con el feto. Entonces ingresaba a través de lo que se conoce como un conducto venoso. Luego del nacimiento ya no es necesario esta comunicación, y al obliterarse la comunicación con la placenta, este conducto venoso sufre también una obliteración, conformando lo que se conoce como un ligamento. Y queda esa impronta en el hígado
como una formación tendinosa, que es el surco del ligamento venoso de Arancio. A su vez, vamos a encontrar lo que conocemos como el surco transverso. El surco transverso está conformado por el ilio hepático, que es el ilio hepático, el lugar por el cual entran y salen las estructuras vasculares. En el caso del ilio hepático está conformado por ¿quiénes? Por la arteria hepática propiamente dicha, por la vena porta, ¿sí? La entrada de la vena porta, la salida de los conductos biliares y el ingreso del plexo hepático. Muy bien hasta ahí. Así como tenemos estas divisiones, nos sirve para ir sectorizando la topografía del hígado. Volvemos a ver que tenemos el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, y nos marca el surco transverso dos formaciones: el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. No es el mejor de los dibujos, pero el anterior lo vamos a conocer como lóbulo cuadrado y el posterior como lóbulo caudado, también conocido como lóbulo de Spiegel, o con lo que vamos a ver más adelante, que es la topografía del hígado o sectorización de los distintos cuadrantes del hígado en relación a la distribución de la vena porta, se conoce como el lóbulo número 1. Así como dijimos, bien hasta ahí, nos quedamos con eso. Después, cuando veamos los distintos lóbulos hepáticos según la distribución de la vena porta, vamos a comprender que son 8 lóbulos y vamos a ver bien la distribución. Hasta ahí con lo que son las fosas y los surcos. Por otro lado, vamos a encontrar lo que son las impresiones de distintas estructuras en el hígado. Por un lado, vamos a encontrar en el lóbulo derecho varias de ellas. Las vamos a marcar con una pequeña línea diagonal. Por un lado, recuerden que esto es anterior, baja y apoya sobre lo que es la impresión, esto vendría siendo la impresión de la flexura colónica. ¿Sí? Recordamos, cuando veíamos un poco topografía o regionalización de los cuadrantes del abdomen, cuando sube o asciende el colon, en la flexura colónica derecha, ¿sí?, se relaciona en su parte superior con el hígado. Eso deja una impresión o una hendidura en el hígado que se interpreta como flexura colónica. Pasa lo mismo con el duodeno. Cerca de la vía biliar tenemos la impresión duodenal. Por otro lado, más hacia posterior del lóbulo hepático derecho, vamos a ver dos impresiones un poquito unidas entre sí, que son la impresión renal del riñón derecho y de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Glándula suprarrenal y riñón derecho. Pasa lo mismo en el lóbulo izquierdo. Vamos a tener una gran impresión en su parte anterior, que es la impresión gástrica. Y por otro lado, vamos a tener hacia atrás
una impresión que es la esofágica. De esta forma podemos ir hablando o viendo un poquitito cuáles son las relaciones, ¿sí? Las relaciones que tiene el hígado con las distintas estructuras. Por un lado vamos a ver las relaciones con los órganos de la cara visceral, del abdomen, y por otro lado vamos a tener relaciones en la cara diafragmática. Decimos entonces que en la cara visceral tenemos relación con el colon, con el duodeno, con la glándula suprarrenal, con el riñón derecho, con el estómago y con el esófago. Y en su cara diafragmática se relaciona con parte de lo que es en el diafragma el pulmón derecho, ¿sí? Y tenemos también una impronta de lo que es la cámara cardíaca hacia el epigastrio. Muy bien, seguimos. Muy bien, pasamos ahora a describir un poco la forma de conocer o ver el hígado en relación a la distribución de la vena porta. ¿Qué quiere decir esto? Esto se conoce como segmentación portal. Es una forma de poder segmentar topográficamente el hígado en relación a la distribución de los distintos vasos de la vena porta. No tiene tanta utilidad a los fines prácticos de la materia o de la disciplina, pero es la forma que tiene la medicina y las ciencias de la salud de poder transmitir información en relación al hígado. Por ejemplo, cuando uno lee un estudio de imagen, habla de alteraciones, si hay alteraciones focales o algún, por ejemplo, una ecografía, una resonancia, la describe en relación a la segmentación portal. Por ejemplo, a nivel del segmento número 2 se objetiva un acúmulo o un nódulo de ciertas características. Entonces uno, para hacer una, si bien no es el objetivo o la ciencia de poder hacer un examen físico, es para poder entender cuando uno ve un estudio o cuando alguien está hablando sobre, poder entender cuando uno está hablando sobre algún tipo de lesión o algo relacionado al hígado, saber a qué se refiere. Vamos a ver. Para entender la segmentación portal vamos a tener que ver una cara diafragmática anterior del hígado y la cara visceral. Vamos a ver entonces la cara diafragmática y por otro lado vamos a ver lo que es la cara visceral. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que, si recordamos, dijimos surco longitudinal derecho, surco longitudinal izquierdo y surco transverso. Y acá se formaba lo que dijimos como el segmento número 1. Vamos a decir que son 8 los segmentos hepáticos. El segmento número 1, o conocido también como segmento o lóbulo de Spiegel. La vena cava, como dijimos, ingresaba a través del ilio. Si recordamos, el ligamento a través el hígado a través del ligamento falciforme se separa en izquierdo y derecho. Lo mismo hace la vena cava al ingresar. Da una rama izquierda que se separa en antero posterior y una rama izquierda que póstero superior y una rama izquierda que es antero inferior. De esta forma segmenta en dos los lóbulos del en dos segmentos del lóbulo izquierdo. Decimos que es lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Para entenderlo un poco más, el lóbulo derecho se separa en tres. Vamos a decir que es un segmento lateral, un segmento medial y un segmento anterior. Los mismos se separan a la mitad.
la vena cava va a dar una rama anterior en la cual se bifurca en una posterior y en una inferior. A su vez, de la misma rama anterior sale una colateral hacia atrás que va a irrigar el lóbulo número 1 o segmento número 1 de Spiegel. Por otra parte, da una rama medial que se separa en posterior y en anterior. Y por último, la última rama lateral, ¿sí?, que es lo mismo, se separa en posterior y en anterior. De esta forma tenemos segmento número 1, segmento número 2, segmento número 3, segmento 4A y segmento 4B. Y seguimos con segmento número 5, 6, segmento 7 y segmento 8. Si vemos como si fuese la lectura de un reloj, en forma de la aguja de un reloj, empezando desde atrás, segmento número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Una forma fácil de verlo. De esta forma entonces decimos que tenemos el segmento número 2, que vendría siendo un segmento del lóbulo izquierdo, o sea, si esta vendría siendo la línea mediana en la que nosotros separamos el hígado, vamos a ver que el lóbulo izquierdo se separa en un lateral superior o segmento número 2, un lateral inferior o segmento número 3. A su vez vamos a ver que tenemos un segmento anterior, que es el 4, que va a ser superior e inferior. Después tenemos lo que es el segmento del lóbulo derecho, tenemos que se divide en medial y lateral, el medial que se separa en posterior y anterior, y el lateral que se separa en posterior y anterior. Por el mismo hilio y por delante ingresa la arteria hepática propiamente dicha, que dijimos que era rama del tronco celíaco, que es rama de la aorta abdominal. Si recordamos, tenemos que sale del tronco celíaco la hepática común, la gástrica izquierda y la esplénica. De la hepática común sale la hepática propiamente dicha y lo que conocemos como gastroduodenal, hacia abajo, que ya lo vimos en la clase anterior. Esta vendría siendo la hepática común. La hepática propiamente dicha sigue la misma ramificación, ingresa al hilio por delante de la vena porta, esto es vena porta, ¿sí?, que está formada por la vena esplénica y la mesentérica superior, todo por detrás, y drena toda la sangre del intestino. La arteria hepática ingresa por el hilio por delante de la vena porta y sigue las mismas ramificaciones, ¿sí?, dando lugar a lo que conocemos como en cada lugar, junto a los canalículos biliares, tríadas portales. ¿Sí? Entonces sigue la misma sectorización de izquierda a derecha y de posterior a anterior, la arteria junto a la vena porta. De cada uno de los segmentos salen los canalículos o conductos biliares, ¿sí?, también en compañía de la arteria y de la vena, formando las tríadas. ¿Qué compone una tríada portal? Lo especificamos. Una rama
de la vena porta, que lleva sangre al hígado, una rama de la arteria hepática, que también lleva sangre al hígado, sangre oxigenada, y una rama o inicio de lo que es conducto biliares, que salen del hígado y llevan un flujo inverso, por decirlo de una forma. La sangre ingresa al hígado por un 75 o 80% a través de la vena porta y un 20% a través de la arteria hepática. Si bien la sangre de la porta es sangre que está desoxigenada, es rica en nutrientes porque es la sangre que viene del intestino, de la absorción de los nutrientes. Por su parte, las ramas de la arteria hepática es sangre oxigenada, que se encarga de mantener altos los índices de oxígeno en los conductos hepáticos, ¿sí? En lo que son el epitelio hepático, las células epiteliales, ¿sí? Pero entre las dos dan lugar al soporte nutricio del hígado, y los conductos biliares salen del hígado. Muy bien, seguimos. Muy bien, avanzamos. Teniendo resuelta o entendiendo la anatomía de superficie o la anatomía macroscópica del hígado, vamos a tratar de entender, y teniendo en mente que es un sistema porta en el cual llega sangre a través de un doble circuito, llega sangre a través de la arteria hepática, de la vena porta, sale a través de las venas hepáticas y a su vez sale lo que es el fluido biliar o líquido biliar a través de los conductos biliares. Entonces tenemos no solo una doble circulación, sino que un doble circuito o un contracircuito de la vía biliar. Teniendo esto en mente, vamos a comprender cuál es la unidad funcional del hígado. Si uno hace un corte histológico, vamos a ver lo que conocemos como lobulillos clásicos o lobulillo clásico, que no es más ni menos que la forma microscópica que adopta la distribución u orden del tejido hepático. ¿Cuál es esta? Es una estructura, idealmente, con forma de hexágono. Este hexágono, a veces puede ser un pentágono, pero este hexágono consta en sus vértices de lo que son las tríadas portales, que si hacemos memoria, van a ser una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama de los conductos biliares, ¿sí? Vena porta, arteria y conducto, vena porta, arteria y conducto, arteria y conducto, vena porta, arteria y conducto. Esto se conoce como tríada portal. El lobulillo clásico, esta estructura hexagonal, en el centro consta de lo que es la vena central, que no es más ni menos que un aferente de las venas hepáticas, que son aquellas que van a sacar o drenar la sangre del hígado hacia la vena cava inferior. Entonces vamos a entender un poquitito cómo está dispuesto. El lobulillo clásico está dispuesto con estos cordones de células que a su vez están interpuestos por espacios, que son los sinusoides. Estos cordones de células son cordones de células hepáticas o hepatocitos. No son más ni menos que una célula apilada una al lado de la otra. Las células hepáticas, ya vamos adelantando un poquitito, o el hepatocito, son células grandes,
poliédricas, idealmente son cubos de 6 lados, pero pueden tener muchos más lados. Poliédrica significa eso, que tienen muchas caras. Células poliédricas, grandes, toscas, muchas veces, que tienen uno o dos núcleos. Una de las características que tienen el tejido hepático es la capacidad de regenerarse, con lo cual muchas veces en la histología o en las tinciones de hematoxilina y eosina o HIE se ven células diploideas, que en realidad no son células de dos núcleos, son células que justo están vistas en el momento en el que se pueden estar separando, ¿sí? Porque al ser células con gran capacidad de regeneración, puede ser que en el momento en que se las vea, se han estado justo en ese momento separando, y por eso están los núcleos divididos en un estadio de separación celular. Bien, entonces tenemos lo que son los cordones de hepatocitos, que están separados entre sí por lo que se conocen como sinusoides hepáticos. ¿Qué son los sinusoides hepáticos? El lugar por el cual la sangre ingresa al hígado o al lobulillo clásico, el lugar por donde la sangre ingresa. Entonces vamos a ver que ingresa sangre desde la arteria hepática hacia la vena central, y desde la vena porta hacia la vena central, sangre oxigenada, la roja, sangre desoxigenada, la azul, y a su vez que van ingresando por los distintos, desde la tríada portal. Dijimos que la tríada portal consta de una arteria, de un conducto biliar y de una rama de la vena porta. Entonces, al fusionarse la circulación, la sangre se mezcla y aporta la cantidad necesaria de oxígeno y nutrientes a los distintos hepatocitos. Vamos a ver cómo a través de cada tríada portal va a entrar sangre hacia la vena central oxigenada y desoxigenada, ya sea que corresponda a la arteria o a la vena. Esa sangre es la que va a nutrir el parénquima hepático. ¿Hacia dónde lo drenan? Hacia la vena central. Vena central. Una vez que la sangre va dejando nutrientes y a su vez sustancias para que la célula desintoxique o metabolice, la sangre pobre en nutrientes o menos rica en nutrientes y oxígeno va a llegar a la vena central. Esto, cuando veamos el concepto de asino hepático, habla un poco de que las zonas más irrigadas son las que están más cerca o más protegidas de lesiones hepáticas, son las que están más cerca de las tríadas, la de la periferia de los lobulillos clásicos, ¿sí? Las que están más cerca de los bordes del lobulillo. ¿Por qué es importante esto? Ante alguna situación de hipoxia generalizada, donde hay poco oxígeno en sangre o donde hay algún tóxico, las células que primero van a sufrir son las que son perivena central, las que están alrededor de la vena central, las que tienen más chances de ser afectadas ante algún tipo de tóxico. Otra vía que vamos a dibujar es cómo entre cada uno de los hepatocitos sale lo que se conoce como un canalículo biliar. Y este canalículo biliar, que lo vamos a dibujar ahora en un ratito más con más detalle, drena de manera centrífuga la bilis hacia la tríada, desde el centro de la célula, desde el centro del lobulillo cerca de la vena central, va conformando una red interconectada de canalículos intralobulillares, biliares,
o conductillos conductillos lobulillares, una red interconectada que van sintetizando la bilis y la van volcando a estos conductos, los cuales van hacia los conductos biliares o conductillos biliares de la tríada portal y se van ensamblando en lo que son los grandes conductos biliares intrahepáticos, ¿sí? Entonces tenemos una circulación centrípeta hacia el centro de sangre ricamente oxigenada o pobremente oxigenada, rica en nutrientes de la vena porta, centrípeta hacia el centro y centrífuga hacia afuera de vía biliar, ¿sí? Que es son estos colores verdes que drena hacia los conductillos o conductos biliares. Bien. Vamos a identificar entonces algunas estructuras. Dijimos que tenemos la triada, los cordones hepatocitos, los sinusoides y la vena central. Y acá vamos a encontrar algunas células, ¿sí? Ahora pasamos a describir un poquito más en detalle las células. Ok, entonces para entender un poquitito la unidad funcional tenemos que entender qué estructuras encontramos. Por un lado vamos a encontrar células, ¿sí? Vamos a encontrar espacios, y vamos a encontrar vasculatura. Las células, la principal y más predominante es el hepatocito. Dijimos que el hepatocito lo podemos ver como una célula grande, nucleada, con núcleo prominente, con gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Por la cantidad de consumo energético que puede requerir, que se las conoce como células que es un epitelio especializado con forma poliédrica. ¿Qué quiere decir poliédrico? Que tiene muchas caras. Idealmente podemos dibujar un hepatocito como un cubo, ¿sí? Este cubo va a tener al menos 4 de sus caras, ¿sí? Interconectadas con lo que conocemos como conductos biliares, ¿sí? Que a su vez, junto a otra hepatocito, va a ir formando lo que es la bilis a través de los conductos biliares, ¿sí? Entonces son células grandes, con uno o más núcleos, que en 4 de sus caras va a tener conexión con los canalículos biliares, formando, imagínense ustedes, toda una red, todo un tejido, todo un parénquima de interconexión entre estos canalículos. Acá sale otro, y esto va formando todo como una red hasta drenar en los conductos biliares. Y 2 de sus caras, que tienen una formación como de un ribete en cepillo, que están orientadas hacia el espacio vascular, hacia el sinusoide, ¿sí? ¿Qué es el sinusoide? No es más que un espacio vascular delimitado por endotelio, ¿sí? Un tejido epitelial plano, vascular, proveniente de la unión de la arteria hepática y de la vena porta, ¿sí? Llega la sangre hasta este endotelio y vuelca a través del pasaje a través de las células del oxígeno y los nutrientes. Y este ribete en cepillo o esta especialización de la membrana lo que hace es aumentar la superficie de contacto con este espacio. Este espacio generado entre los cordones de hepatocitos y el endotelio vascular, que es el sinusoide, se conoce como espacio de Dissé. Entonces este es uno de los espacios que conocemos, el espacio de Dissé. Por otra parte, ¿qué otras células vamos a encontrar? Además del hepatocito, vamos a encontrar las células de hito. ¿Qué son las células de hito? Son células estromales, son células que están dispuestas en el espacio de Dissé,
y dan lugar a la producción de esta estructura, de este tejido conectivo de sostén o estroma del hígado, que da lugar al sostén de las distintas células entre sí en el espacio. Cabe aclarar que entre célula y célula queda un espacio para formar el conducto biliar, y estas partes están selladas por lo que se conocen como desmosomas, que son uniones selladas, uniones celulares selladas. Son uniones que están ancladas una célula a la otra, herméticas, que no permiten el paso a través de este espacio de líquido ni de nada. Y solamente esta especialización de membrana vuelca la bilis producida dentro de la célula dentro del conducto biliar. ¿Qué otras células vamos a conocer o a encontrar? Lo que son las células de Kupffer. Células de Kupffer. ¿Qué son las células de Kupffer? Son macrófagos. Son células encargadas de la inmunidad, células encargadas de... están ubicadas junto al endotelio, son células grandes, que se encargan de destruir sustancias tóxicas antes de que ingresen al estroma hepático y al hepatocito. Entonces son células muy grandes, con muchas especializaciones de membrana y muy ricas en lisosomas para poder destruir todos esos componentes nocivos. ¿Y qué otra célula vamos a encontrar? Que dije antes que forma parte de la vasculatura del sinusoide, son el endotelio. ¿Sí? Entonces tenemos 4 tipos de células en el hígado: hepatocitos, células de Ito, Kupffer y endotelio. ¿Qué otros espacios tenemos? Dijimos el espacio DIC y el espacio periportal. ¿Qué es el espacio periportal? Es una especialización del tejido conectivo que está junto en los distintos vértices de los lobulillos, donde está la tríada portal. Y después, como vasculatura, tenemos lo que es el sinusoide. Muy bien, avanzamos entonces. Por último, y para concluir el teórico, vamos a hablar de 2 conceptos que van a ver ustedes en la bibliografía, que es para despejar algunas confusiones. Uno es el del lobulillo portal. Habíamos visto antes lo que era la forma del lobulillo clásico. Y por otro lado vamos a hablar de lo que es el acino hepático. Hacemos esta salvedad de las distintas formas de interpretar el tejido hepático para evitar confusiones. Una cosa es el lobulillo clásico, que podemos asumirlo como una unidad funcional, y otras formas de interpretar la forma en la que se organizan los distintos lobulillos en lobulillo portal y acino hepático. Para poder entender lo que es un lobulillo portal, tenemos que ver la estructura de 3 lobulillos clásicos. Cada uno conformado con una tríada portal, con una vena central, ¿sí? Esta vendría siendo la estructura u unidad funcional del hígado, ¿sí? Esto vendría siendo un corte, por decirlo de una forma, donde veríamos distintos lobulillos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá para poder ver lo que es un lobulillo portal? Es el espacio. Vamos a ver que hay las distintas tríadas, ¿sí? En cada uno de los vértices de los hexágonos. Las tríadas portales, que ya sabemos por qué están formadas: canalículo biliar, arteria hepática, vena porta. ¿Y cuál es la forma de ver un lobulillo portal? Es imaginar un triángulo cuyos 3 vértices son las venas centrales de 3 lobulillos. Es una forma de interpretar lo que vimos antes respecto a la circulación del hígado, en donde vamos a ver que hay 2 flujos. Por un lado, el flujo de sangre que irriga hacia la vena central. Entonces vamos a ver que desde la tríada portal va sangre oxigenada hacia las venas centrales, va sangre desoxigenada pero rica en nutrientes
pero vuelve bilis hacia la tríada. El marcador verde no estaría marcando, no estaría cumpliendo su función, pero va verde desde la vena central hacia la tríada. No es que se forma en la vena central, sino que de los cordones de hepatocitos se va acumulando la bilis en los distintos hepatocitos y es volcada en uno de los conductos biliares. Esta es una forma de interpretar la circulación hepática a través del concepto del lobulillo portal. ¿Cuál es la otra forma también que tiene que ver más con analizar un poco el flujo sanguíneo? Lo que se conoce como acino hepático. ¿En qué consiste el acino hepático? Cuando vemos dos lobulillos clásicos con sus respectivas venas centrales y sus tríadas hepáticas en los vértices, vamos a trazar una especie de círculo que va a tener como eje mayor dos venas portales, dos venas centrales, y como eje menor la distancia entre dos tríadas portales. Este vendría siendo el otro eje del acino hepático. Viendo esto tridimensionalmente, uno lo que sospecharía o entendería que son áreas de irrigación hepática. ¿Qué quiere decir esto? Las áreas con mayor, como hablamos antes, de las áreas mayor profundidas que tienen más irrigación de oxígeno y nutrientes, van a ser las del centro o las que están en el medio de los dos lobulillos clásicos, ¿sí? Entonces serían o se identifican como zona 1 de irrigación. Y más hacia la vena central, más hacia el centro del acino, tenemos lo que es zona 2 y zona 3, que son las, digamos, menos oxigenadas hacia este lado. Entonces podemos distinguir tres zonas bien delimitadas de aporte de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser lugares con mucha, ante el contacto con algún tóxico, son zonas que pueden dañarse, las más cercanas a la vena central. Se identifican como zonas de isquemia, por decirlo de una forma, o que pueden recibir isquemia o poca o daño oxidativo o de algún tipo tóxico por tener menor protección o menor vitalidad las células más cercanas a la periferia del acino hepático. Tiene esa finalidad. Entender lo que es el acino hepático es entender que es una forma de ver el tejido hepático en relación al daño que puede recibir. Son distintas formas, distintas utilidades en función de lo que uno vea. Cuando se hacen biopsias de hígado, es más utilizado lo del acino hepático para entender el grado de avance que puede tener una enfermedad del hígado, por ejemplo, cuando se hace una biopsia, un análisis histológico de un hígado in vivo. Bien, con esto concluiríamos lo que es la clase de hígado en relación a el detalle de la macroscopía y de la histología, entendiendo un poco cómo se puede entender o analizar el tejido hepático en relación a su función. Queda ver solamente la forma en la que se da lugar a las vías de excreción biliar. Vamos a hacer un breve detalle de eso. Dibujamos el hígado solamente y dijimos que tiene lo que es la vesícula. La vesícula es el reservorio de bilis que tiene el hígado, que podríamos decir que es un apéndice de las vías biliares. Las vías biliares que drenan hacia los conductos biliares, y tenemos un conducto hepático común que se une con el conducto, dijimos conducto hepático común, se une al conducto cístico, que es el conducto en el cual se une la vesícula con la vía biliar y forman lo que se conoce como
colédoco. El conducto hepático común, el cístico y el colédoco son lo que se conoce como vía biliar extrahepática. La vía biliar intrahepática son los conductos lobulillares de los hexágonos con su vena central, ¿sí? Los conductos lobulillares que forman canalículos biliares y conductillos biliares o conductos biliares que dan cada vez más grandes, van a dar lugar a un gran conducto biliar derecho y uno izquierdo que forman el conducto hepático común. Este conducto hepático común, repetimos, se une al conducto cístico de la vesícula y forman el colédoco. El colédoco se va a ir a unir con el conducto pancreático de Wilson y van a drenar en lo que es la ampolla de Vater en la cara posterior del duodeno, de la segunda porción del duodeno, ¿sí? En la cara posterior, en el esfínter de Ori, la ampolla de Vater, Odi y Vater, ampolla de Vater. ¿Cuándo va a contraerse la vesícula para liberar bilis? Ante la ingesta de comidas que sean colecistoquinéticas, ¿sí? Breve resumen de lo que son las vías biliares intra y extrahepáticas. No nos interesa que sepan mucho más de esto. Se pueden analizar algunas cuestiones en los trabajos prácticos que tienen más que ver con la patología, pero a título solamente informativo. Vamos a recordar que los teóricos son netamente una guía de estudio que refuerza los contenidos que ustedes tienen que ver de las fichas de cátedra y de los libros. Pedimos por favor que lean de los libros, usamos las bibliografías recomendadas que están en la cátedra, el Latarjet, el Netter, Rubier o Moore, ¿sí? Están todos subidos en la página. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en consultarnos. Nos vemos el lunes a las 5:30 y espero que lleven dudas y consultas sobre el práctico de la semana anterior. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo.